Saludos a todos, congresistas. Bienvenidos a esta primera edición del Congreso Internacional de Salud, Nutrición y Metabolismo. Lo primero de todo, daros las gracias a todos los congresistas que nos estáis acompañando hoy para comenzar esta primera edición que, como bien os he comentado, va a tratar sobre temas de nutrición y de salud, así como la actualización dentro de los profesionales sanitarios, en esta segunda jornada en el que hablaremos con diversos webinars, tanto de la optimización nutricional como de la diabetes. Para inaugurar esta segunda jornada, como os comento, vamos a abordar la optimización nutricional del ejercicio y para ello contaremos con dos ilustres ponentes que nos acompañarán por hoy y que me gustaría presentaros. Por un lado, me gustaría presentar a don Antonio de Miguel Albarreal. Antonio es farmacéutico y nutricionista y nos hablará sobre la educación nutricional en el deportista adolescente. Muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos. Gracias. Por otra parte, también me gustaría presentaros al señor John Echepare Taberna. John es dietista nutricionista y nos hablará sobre la nutrición en el ciclismo profesional. Además, es investigador y está completando sus estudios de doctorado. Gracias, John, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Como moderador, el orden de intervención será, en primer lugar, Antonio y, por último, John. Por otra parte, también recordaros a todos los congresistas que nos estáis visualizando que podéis escribir vuestras preguntas en el chat que tenéis ahí en parte inferior a la derecha. Y al finalizar ya el webinar, todos nuestros ponentes contestarán encantados vuestras preguntas. Bueno, pues sin más dilación, muchísimas gracias y Antonio, puedes comenzar cuando tú quieras. Vale, perfecto. ¿Se ve? De momento no. Vale, un segundo. Vale, sí, ahora ya. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Rubén. Y bueno, yo voy a intentar sintetizar lo máximo posible este tema que me apasiona tanto, pero que es muy amplio, que es la educación nutricional en el deportista adolescente. Y primero, bueno, vamos a comenzar hablando de los beneficios que tiene la actividad física y el deporte en esta etapa de la vida. Son beneficios fisiológicos y conductuales. Fisiológico, pues bueno, prácticamente el mismo impacto que en otra etapa como la edad adulta, a nivel cardiovascular, gastrointestinal, aparato reproductor, inmunológico, metabólico, pero además también tiene un impacto bastante importante sobre el crecimiento. Y bueno, a nivel conductual, cuando se presentan de forma adecuada, pueden facilitar el desarrollo de habilidades sociales y de la autoestima y también en determinadas circunstancias el desarrollo académico, la mejora del desarrollo académico y cognitivo. Por lo tanto, vemos que no solamente debería ser una asignatura obligatoria en la escuela, sino también extraescolar. La adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la vida adulta. Comienza con la aparición de los caracteres sexuales y finaliza cuando cesa el crecimiento. Las ingestas para esta etapa, pues bueno, se pautan a dos o tres niveles cualitativos, ¿no? Primero una etapa más temprana, otra intermedia y otra más tardía. Siendo en la última etapa cuando aparecen los valores más altos para ambos sexos. La especialización deportiva es un método de entrenamiento que, bueno, que ahora utilizan comúnmente los atletas más jóvenes para, que esperan alcanzar el éxito a nivel de élite. Y esto se puede definir como, 1, elegir un deporte principal, 2, abandonar todos los demás deportes y, por último, 3, entrenar durante todo el año, al menos durante 8 meses al año. Y bueno, ¿cuál es la visión que yo percibo que tienen los deportistas en esta etapa de la vida cuando vienen al asesoramiento nutricional? Bueno, que su máxima prioridad es el rendimiento, le dan máxima importancia a los suplementos, las ayudas ergogénicas, a todo aquello que le haya mejorar el rendimiento. Un segundo
término está el peso, ya por temas de, no solamente por temas de rendimiento, sino también por temas de imagen corporal. Y ya por último, 3 está la salud, ahí en tercer lugar. ¿Cuáles son las fuentes de información más que predominan en este grupo de jóvenes? Bueno, pues las redes sociales y compañeros de equipo, si es un deporte de equipo, o compañeros de entrenamiento, si es un deporte individual. Yo intento trabajar mucho con estos deportistas, haciéndole ver bueno, que la salud en tercer lugar debería estar en primer lugar, porque está claro que sin salud no hay rendimiento. Es decir, tenemos que poner el foco principal siempre primero en la salud, para el último, para después ir enfocando en la disciplina deportiva en la que se estén desarrollando estos jóvenes deportistas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, individualizando. Una etapa, como hemos visto, que abarca muchos años, es una etapa de máximo desarrollo crítico y bueno, que hay que establecer una estrategia nutricional pues, adecuada a la edad, al sexo, al tipo de deporte que hace, si es individual, si es de equipo, qué sistemas energéticos predominan, si es más de fosfágeno, glucógeno ácido láctico, aeróbico. Y es fundamental también establecer una relación de confianza entre nosotros, entre los profesionales sanitarios y el usuario, el deportista que acude al asesoramiento. ¿Por qué? Porque, como hemos visto antes, sus principales fuentes de información son los compañeros, las redes sociales, otros medios de comunicación. Y bueno, es verdad que hay mucha información muy potente en Internet, muy buena, pero bueno, también hay otras que puede ser muy perjudicial a muchos niveles. Entonces, el establecer un alto nivel de confianza en la que el deportista, pues bueno, la información que tenga sea la que nosotros le aportemos, pues es fundamental, por lo menos que sea la que luego utilice. Y bueno, y por último, lo que he recalcado antes, construir desde la base una alimentación saludable, es decir, la base de la pirámide estaría la alimentación saludable, luego un poquito más arriba una alimentación enfocada en el deporte específico y ya por último, pues en último lugar, los suplementos. ¿Cuáles son las causas de asesoramiento nutricional de estos deportistas jóvenes de élite? Bueno, pues estas son las principales: lesiones, rendimiento, retraso del crecimiento, trastorno de la conducta alimentaria y problemas hormonales. Ahora las voy a ir desglosando una a una. Lo que sí me gustaría resaltar es que para el abordaje de cualquier tipo de causa, de estas que os estoy mostrando, es fundamental e imprescindible el trabajo multidisciplinar. Es decir, para las lesiones y para la mejora del rendimiento, pues bueno, pues hay que trabajar con médicos deportivos, con entrenadores, con fisios, etcétera. Para retraso del crecimiento y para los problemas hormonales, pues es imprescindible trabajar con un médico endocrino. Y bueno, para los trastornos de la conducta alimentaria, pues ahí se habla un poquito más el abanico: médicos deportivos, endocrinos, psicólogos, psiquiatras, etcétera. Respecto a las lesiones, ¿cómo abordamos un deportista que acude a consulta porque ha tenido una lesión? Pues bueno, en primer lugar, pues habrá que reducir la ingesta energética en caso de que fuera necesario, ya que baja muchísimo el gasto calórico. Después, pues poner el foco en la recuperación y la regeneración. ¿Y qué suplemento podemos usar en este tipo de deportistas que sean seguros y que mejoren o aceleren un poquito la recuperación de esa lesión o que no la empeore? Pues bueno, he puesto aquí los más importantes: antiinflamatorios y antioxidantes principalmente, y regeneradores de cartílago, etcétera. Cúrcuma, omega 3, polifenoles, colágeno, etcétera. Y bueno, también resaltar que es importante comunicar al deportista que es tan importante recuperarse de la lesión como evitarla. Es decir, a nivel nutricional, pues hacer una correcta reposición de glucógeno muscular, un aporte de proteína adecuado, una correcta hidratación, etcétera. Sobre el crecimiento, la nutrición actúa sobre el crecimiento de forma directa a través del aporte de energía y de moléculas estructurales, y también de forma indirecta a través del sistema endocrino, de factores estimulantes o inhibidores del crecimiento. Esta etapa pues, requiere unos mayores requerimientos nutricionales porque bueno, tenemos órganos y multitud de tejidos que están desarrollándose.
y por lo tanto una nutrición adecuada es imprescindible para asegurar el metabolismo celular normal y el equilibrio de las hormonas y factores tisulares que regulan el crecimiento. Bueno, para el abordaje de la mejora del rendimiento deportivo es fundamental establecer estrategias nutricionales que tienen como objetivo optimizar la salud, la composición corporal y el rendimiento en el ejercicio, pues, bueno, dirigidas al perfil genético, deportivo y social de un individuo. Es muy importante conocer el entorno social en el que se mueve ese individuo porque, bueno, al final las costumbres dependen de muchísimos factores sociales, bueno, de la educación que hayamos recibido en casa, el escolar, de la religión, de entorno social, extraescolar, etcétera. Esto es un tema algo delicado, pero bueno, hay que abordarlo porque también se presenta, los trastornos alimentarios se asocian con consecuencias a corto y largo plazo que evidentemente pueden afectar al rendimiento deportivo. Existen algunas características de personalidad pues, individuales, pues, como la ansiedad, la autoestima, la autoexigencia y el perfeccionismo, que pueden contribuir al riesgo de desarrollo de los trastornos alimentarios. Hay que resaltar que los deportistas, los adolescentes que no son deportistas muestran conductas más perturbadoras que aquellos adolescentes que realizan modalidades deportivas estéticas. Así que, por lo tanto, aunque, aunque un deportista con una modalidad estética tenga más probabilidad de desarrollar un TCA que uno que no desarrolla este tipo de disciplina, una persona que no hace deporte sí tiene, probabilidad tiene más probabilidad de desarrollar un TCA que una persona que hace cualquier tipo de disciplina deportiva. Problemas hormonales. El abuso común de esteroides anabólicos androgénicos ya no se limita a los atletas de alto rendimiento, sino que se ha extendido desgraciadamente por la población general. Los datos epidemiológicos sobre el abuso de sustancias muestran que es una práctica bastante común en poblaciones jóvenes. Su uso básicamente se basa en el deseo de aumentar la masa muscular y la fuerza, así como de mejorar el rendimiento físico. Pero claro, esto tiene muchísimas consecuencias eh, hormonales y por supuesto también de dopaje a nivel fisiológico. Y segundo, también para abordar los problemas hormonales vamos a hablar de la tríada de la atleta femenina, que se basan básicamente en tres pilares: los trastornos alimentarios, la disfunción menstrual y la baja densidad ósea. Así es como se detectaba antes la famosa tríada del atleta, que ahora, como veremos en la siguiente diapositiva, digamos, ha cambiado el término, ha evolucionado un poquito, ha cambiado de nombre porque tiene otra serie de implicaciones. Al final, una deficiencia crónica de energía pues, puede afectar al eje hipotalámico pituitario gonadal y provocar pues, una anovulación hipotalámica pues, en mujeres con bajo peso. Ahora, como os he comentado, la tríada del deportista, pues ese término evoluciona un poquito y ya pues se denomina en todos los papers, aparece como esas siglas, RED-S, por sus siglas en inglés, eficiencia energética relativa en el deporte. Deficiencia, perdón. Bueno, que a nivel femenino, pues implica pues, una disfunción menstrual debido a la baja disponibilidad de energía, lo que resulta en ovulación, que es lo que he comentado antes. Y que en los hombres, pues bueno, reduce la testosterona y afecta negativamente a la masa ósea. La tríada del atleta solamente se refería a las mujeres y en RED-S y ese también se aborda también a los hombres, porque se ha visto también que hay muchos casos de hombres que presentan este tipo de síntomas. Además, tiene otras implicaciones en otras vías hormonales, como la alteración de la señalización de la vía tiroidea, de la leptina, del metabolismo de carbohidratos, el eje de la hormona del crecimiento y factor de crecimiento similar a la insulina, 1, y el tono simpático-parasimpático. Bueno, ya hemos hablado un poco de todas las causas por las que viene un joven a buscar asesoramiento nutricional a consulta.
Pero antes de terminar la presentación, sí me gustaría reseñar que, bueno, que sobre todo en la última etapa de la adolescencia, entre los 16 y los 19 años, y más particularmente en los hombres, bueno, pues aumenta el número de pernoctaciones, de relaciones sociales, comienza el consumo agudo y en algunos casos crónico de alcohol. Y sí que intento comunicar a todos mis atletas jóvenes, pues bueno, todos los mecanismos que el alcohol implica, ya no solamente en la salud, sino en el rendimiento, es decir, el desequilibrio entre vías anabólicas y catabólicas, una regeneración reducida, un aumento de la inflamación y fibrosis, y deficiencias en el equilibrio energético y mitocondrial, porque eso al final pues repercute en la salud, pues bueno, que más veces enfermo, un pronóstico a largo plazo bastante peor, peor recuperación de lesiones, peor recuperación de los entrenamientos, peor función muscular y también un mayor aumento de una mayor probabilidad de lesionarse. He puesto aquí algunos de los artículos principales en lo que he basado la presentación, por si yo no sé si los compañeros luego lo subirán. Y bueno, pues muchísimas gracias por la atención. Quedo a la espera de las dudas. Sé que es un tema que he dado solamente algunas pinceladas en lo que da tiempo en estas webinars de 15 minutos, pero creo que lo fundamental se ha quedado reseñada. Así que nada, dejo de compartir y doy paso a John. Muchísimas gracias, Antonio, por tu presentación. Como tú dices, es un tema bastante amplio y has hecho una buena síntesis de todo ello. Sí, respondiendo a tu pregunta, este webinar va a quedar grabado, entonces Vale, fantástico. todos los congresistas que queráis ver la bibliografía que nos ha compartido Antonio para completar información, que sepáis que la vais a tener disponible. Como te Fantástico. digo, muchísimas gracias, Antonio, y Gracias. dar paso a John. Cuando tú Perfecto. quieras. A ver. Vale, estáis viendo la pantalla. Sí, ya estamos viendo que compartes, sí. Vale, perfecto. Entonces, pues bueno, ya nos ha presentado Rubén y yo lo que voy a tratar en esta ponencia va a ser un poco la nutrición en el ciclismo profesional, ¿vale? Entonces, en primer lugar, bueno, ¿quién es John? Pues yo, como ya ha mencionado Rubén, pues soy dietista nutricionista. Actualmente estoy realizando los estudios de doctorado. ¿Y qué experiencia puede tener John? Pues no he tenido mucha experiencia, las cosas como son, pero sí que he podido tener ese contacto directo con el ciclismo profesional, ¿vale? Durante las estancias tuteladas las realicé con el Movistar Team y luego, una vez terminado el grado, estuve trabajando en una empresa, que algunos igual la conoceréis, Glucovice, en la cual en ciertos momentos concretos sí que estuvimos dando apoyo nutricional al equipo Kern Pharma, que es también un equipo ciclista profesional, ¿vale? También brindamos apoyo en momentos puntuales al equipo de triatlón de la Universidad de Alicante. Entonces, sí que, aunque no haya tenido mucha experiencia, algo sí que he tenido y aquí os puedo traer algo de cuál ha sido mi experiencia y cuáles las recomendaciones que hay en la literatura actualmente. Entonces, la ponencia la voy a enfocar en tres partes bien diferenciadas, que en primer lugar explicaré, bueno, daré ciertos detalles, ciertos datos sobre el ciclismo, porque es probable que algunos de vosotros no conozcáis el deporte. Por otro lado, hablaremos muy brevemente, porque tampoco tenemos mucho tiempo para indagar más a fondo sobre el metabolismo de los ciclistas, que daré un par de pinceladas, las que considero que son más importantes. Y por último, hablaremos de la alimentación de este tipo de deportistas. Entonces, dando paso al primer punto, a la introducción al ciclismo, tenemos que tener en cuenta que estos deportistas
realizan entre 30.000 y 35.000 kilómetros al año, entrenan de 20 a 30 horas a la semana, que cualquiera que realice algún entrenamiento de resistencia sabrá que 20-30 horas a la semana es un volumen de entrenamiento notable, ¿vale? Y aparte de esto, compiten alrededor de 80 días al año, ¿vale? Estas competiciones se diferencian, pues, bueno, se clasifican en carreras clásicas, que son carreras de un día, carreras de una semana, que tienen, pues eso, las etapas varían entre 150 y 200 kilómetros al día, y por último, las que prácticamente todo el mundo las conocerá, que son las grandes vueltas, que son carreras de 3 semanas de duración, en las cuales recorren aproximadamente 3.500 kilómetros. Entonces, esto básicamente lo que nos indica es que los ciclistas realizan un elevado volumen de entrenamiento. Y esto al final se va a ver reflejado en las necesidades nutricionales de estos deportistas. ¿Vale? Aquí tenemos la clasificación de este año del Giro de Italia, en la que ganó Primož Roglič. Y como vemos aquí en la zona del tiempo, para realizar, para completar las 3 semanas de carrera, empleó un tiempo de 85 horas, 29 minutos y 2 segundos. ¿Vale? El segundo, Geraint Thomas, la diferencia con el primero fue de 14 segundos. Es decir, las diferencias que vemos en las grandes vueltas entre el primero y el segundo son mínimas. En 85 horas y media, 14 segundos, la diferencia es mínima. ¿Vale? Lo mismo pasa en el Tour, aunque este año ha sido un poco más atípico porque entre el primero y el segundo ha habido una diferencia de 7 minutos y medio, y lo mismo pasa en la Vuelta, que es la tercera gran vuelta. ¿Vale? En este caso, la diferencia entre el primero y el segundo fueron de 17 segundos. Con esto lo que intento decir es que los detalles, en este caso, van a marcar la diferencia. Y aquí la nutrición sí que pasa a ser una parte fundamental. ¿Vale? Cuando buscamos mejorar el rendimiento, es imprescindible el entrenamiento. ¿Vale? Si no te damos al deportista el estímulo necesario para mejorar, si no le damos el entrenamiento necesario, no va a mejorar el rendimiento por mucho que mejore la alimentación, ¿vale? Entonces, el primer paso para mejorar el rendimiento sería realizar el entrenamiento. Y, como hemos visto, con estos grandes volúmenes de entrenamiento de alrededor de 30 horas a la semana, en estos casos sí que ya la nutrición pasa a ser fundamental para poder tolerar el entrenamiento y así mejorar lo que es el rendimiento, ¿vale? Entonces, vamos a pasar ya al segundo punto, al metabolismo de los ciclistas, que lo veremos muy por encima, ¿vale? Tenemos un estudio bastante interesante que lo realizó Íñigo San Millán, que es el actual entrenador de Pogačar, ¿vale? En el que compararon dos grupos, bueno, compararon 3, pero solamente he puesto aquí las 2 que más nos pueden interesar. 2 poblaciones, ¿vale? Los ciclistas profesionales y los ciclistas amateur, como puede ser cualquiera de nosotros, yo mismo, ¿vale? Entonces, hicieron una misma prueba de esfuerzo con analizador de gases. Entonces, aquí las líneas negras nos indican la oxidación de glucosa, y las líneas blancas, en este caso, nos indican la oxidación de ácidos grasos. ¿Vale? Estas pruebas metabólicas son muy interesantes, especialmente en los deportistas de resistencia. ¿Vale? Y aunque hay muchas diferencias, ¿vale? Una de las principales diferencias es la potencia máxima que consiguen generar. La potencia la tenemos en este eje, que aparece aquí en vatios. Como vemos, los ciclistas amateurs llegan hasta, en esta prueba de esfuerzo, llegan hasta los 300 vatios aproximadamente, 300 y un poquito más, ¿vale? Mientras que los ciclistas profesionales llegan hasta 400 vatios. ¿Vale? Ya tenemos ahí una diferencia de 100 vatios entre profesional y amateur, que es una diferencia considerable. Entonces, para llegar a 400 vatios, en primer lugar, es necesario una elevada capacidad metabólica, ¿vale? Para obtener energía. Y como vemos en el ciclismo, vamos a ver los ciclistas profesionales. Vamos a poner, por ejemplo, un escalador que pesa 60 kilos y va a 300 vatios, que serían a 5 vatios kilo, si lo relativizamos. ¿Vale?
Si nos vamos al eje vertical derecho, en el que vemos la oxidación de ácidos grasos, vemos que está oxidando alrededor de prácticamente 0,45 gramos de ácidos grasos al minuto, mientras que a esa misma intensidad va a estar oxidando 4 gramos de hidratos de carbono al minuto. Es decir, vemos aquí claramente que si el sustrato energético limitante van a ser los hidratos de carbono, y en el caso de que durante la carrera no se ingieran las cantidades necesarias, es imposible, bueno, es imposible, no, es muy difícil que durante la carrera pueda tener un buen rendimiento, ¿vale? Porque vamos a limitar ese sustrato, vamos a consumir ese sustrato energético. Las carreras actualmente no se ganan ni a 4 ni a 5 vatios kilo. Es decir, las carreras actualmente a 4 o 5 vatios kilo, que sería, digamos, esta intensidad para un ciclista de 60 kilos, a esa intensidad van en el pelotón. Entonces, las carreras se están ganando a 6,5, 7, 7,5 vatios kilo. Es decir, en esta estaríamos en una zona, por esta zona, ¿vale? Esto lo que nos indica es que sería una zona, es una intensidad muy elevada, y al ser una intensidad muy elevada, el principal sustrato energético que vemos van a ser los hidratos de carbono. Entonces volvemos a lo mismo. Si no incorporamos, si no vamos reponiendo estos hidratos de carbono durante la carrera, es imposible que luego al final de la carrera, en el último puerto, un ciclista pueda mover 6,5, 7 vatios kilo, ¿vale? De hecho, Vingegaard, el actual ganador del Tour, bueno, estas son estimaciones, ¿vale? Pero realizó, con estimaciones, el segundo mejor registro de potencia de la historia, moviendo 7, creo que eran recordar, 7,45 vatios kilo durante aproximadamente 12 minutos. O sea, una auténtica barbaridad, ¿vale? Son esfuerzos muy glucolíticos. Y pasando ya al tema de la alimentación, ¿vale? ¿Cómo es la alimentación del deportista en estos aspectos? De que si entendemos un poquito, aunque sea muy por encima, las demandas fisiológicas, realizar unas lecciones dietéticas adecuadas nos será relativamente sencillo, ¿vale? Entonces, actualmente, esto lo comento también por la experiencia que he tenido y con el contacto de otros nutricionistas que sí que siguen o que están en equipos profesionales. El enfoque más utilizado es el que se conoce como Fuel for the Work Required o la periodización de los hidratos de carbono, ¿vale? Esto parece tener ventajas por dos aspectos. El primero, ya que parece que mejora o sí que mejoran las adaptaciones oxidativas del músculo, el hecho de periodizar los hidratos de carbono, y por otro lado, el hecho de estar siempre consumiendo una dieta alta en hidratos de carbono puede llegar a ser un poco monótona para los ciclistas, y de vez en cuando realizar unas recomendaciones o planificar la dieta con unos niveles bajos, moderados de hidratos de carbono, o sea, lo agradecen mucho ellos también, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el término de la periodización nutricional? Pues básicamente, o principalmente, lo que se realiza es se mantiene la ingesta de proteínas y de grasas relativamente estable, y con lo que jugamos y lo que se varía es la ingesta de hidratos de carbono en función del entrenamiento que se vaya a realizar y del objetivo del deportista, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues en el primer día, 4 o 6 horas de un entrenamiento de alta intensidad con múltiples intervalos por encima del umbral de lactato. Es una zona muy glucolítica, vamos a estar consumiendo mucha glucosa, y lo que nos interesa es no limitar el sustrato energético de los carbohidratos. Entonces, en el pre, durante y post-entrenamiento, lo que plantearíamos sería una ingesta elevada de hidratos de carbono. Mientras que, por ejemplo, en el día 2 tenemos una tirada larga, unas 3-5 horas de baja intensidad a un estado estable y por debajo del umbral de lactato. Seguiremos consumiendo glucosa, obviamente, durante el ejercicio, pero de una forma muy, muy inferior. Entonces, en este caso, esto es lo que se hace, se realiza, vamos cambiando un poco en función del entrenamiento, se adapta la nutrición, ¿vale? Hay una zona, bueno, hay unas, en el perientrenamiento, sí que resulta interesante
en función del objetivo que se quiera, ajustar bien las recomendaciones, ¿vale? Entonces, en el preentrenamiento, siempre que queremos hacer una sesión de calidad, yo priorizaría los hidratos de carbono simples, y aquí pongo 1,4 gramos kilo en función de cuándo se vaya a realizar el entrenamiento, bajo aporte de fibra y de grasas, ya que nos lentece el vaciado gástrico y en este caso no nos interesa mucho, y moderado o bajo aporte en proteínas, ¿vale? Por otro lado, en el postentrenamiento, volvemos a lo mismo. En función del entrenamiento que se vaya a realizar el día siguiente o a la tarde, priorizaremos unas cuestiones u otras, ¿vale? Si el día siguiente vamos a tener un entrenamiento de alta intensidad, sí que nos interesaría meter hidratos de carbono y especialmente hidratos de carbono simples para resintetizar el glucógeno lo antes posible. Si vamos a realizar un entrenamiento de intensidad moderada, pues podríamos meter hidratos de carbono complejos. Y si tenemos una sesión de recuperación, etcétera, podríamos no consumir directamente hidratos de carbono en el postentrenamiento. Aunque volvemos a decir, esto variará mucho en función del deportista, ¿vale? En el postentrenamiento sí que siempre suelo recomendar un elevado aporte de proteínas de entre 0,4 y 0,5 gramos kilo. Pero esto se puede, bueno, las recomendaciones se ve que se suele recomendar algo menos, pero yo me suelo guiar por 0,4 0,5 gramos kilo. Y durante el entrenamiento, en el intraentrenamiento, también. En este caso, esta tabla es de un artículo que lo publicó uno de los autores, es el nutricionista del Bora, y en este caso lo que diferencia o los puntos de inflexión que realiza son el primer umbral de lactato y el segundo umbral de lactato, o segundo umbral, potencia crítica o máximo estado estable de lactato. No son los mismos puntos, pero son puntos muy similares, ¿vale? Entonces, aquí, en función de la duración que vaya a tener el ejercicio y en función de la intensidad, ellos realizan unas recomendaciones, ¿vale? Pues antes no haría una baja o moderada ingesta de hidratos de carbono, no se necesitaría durante ingestas de hidratos de carbono, etcétera. Pero estas ingestas variarían pues entre 0, cuando no se requiere ningún hidrato de carbono durante, hasta pues 60, bueno, de 0 a 30, 60, 90, incluso ya los profesionales sí que están llegando a cifras de 120 y me consta que en grandes vueltas han estado consumiendo hasta 140 gramos a la hora, ¿vale? Que es una auténtica barbaridad. Pero vale, una vez que tenemos todo esto en mente, ¿vale? ¿Cuál sería o cuál considero que sería la dieta ideal? Pues en primer lugar tendríamos que, como siempre, necesitaríamos tener un correcto aporte de energía, ¿vale? Estos deportistas, como hemos visto antes, realizan entre volúmenes de entrenamiento muy elevados y a intensidades muy elevadas, ¿vale? Entonces, suelen gastar muchísimas calorías. De hecho, hay algún estudio publicado que durante el Giro de Italia, en alguna de las etapas, gastan hasta 7.700 kilocalorías al día, ¿vale? Esto lo podemos medir con agua doblemente marcada, los equipos que más presupuesto tienen, con calorimetría indirecta, y también el año pasado se validó una ecuación para para calcular el gasto energético durante el ejercicio de los ciclistas, ¿vale? Está solamente validada para ciclistas profesionales, pero es una herramienta muy útil para tener en cuenta. Por otro lado, siempre priorizaría o siempre mantendría un aporte de proteínas relativamente constante y vemos que las recomendaciones se recomienda entre 1,6 y 2 gramos kilo habitualmente. En periodo de elevado volumen o intensidad se podría aumentar y, como vemos, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva recomienda en general entre 1,4 a 2 gramos kilo para optimizar las adaptaciones al ejercicio, ¿vale? Esto es la parte teórica, pero si nos vamos a la parte práctica, por ejemplo, durante una Vuelta a España, fueron registrando la ingesta de energía de los ciclistas, ¿vale? En este caso del equipo Movistar, del Movistar Team.
Y vemos que durante las grandes vueltas, durante la Vuelta a España, el consumo de proteínas subió hasta 3,3 gramos kilo. Es decir, habría que tener en cuenta, por un lado, cuáles son las recomendaciones actuales o lo que encontramos en la literatura y, por otro lado, lo que realmente hacen estos equipos profesionales, ¿vale? Que a veces no coinciden. Entonces, habría que saber si esto se realiza porque al tener una ingesta de energía tan elevada, también aumenta el consumo de proteínas, es decir, si se ha hecho de forma inconsciente o de forma totalmente voluntaria. Por otro lado, tendríamos que los hidratos de carbono, tendríamos que periodizarlos, como hemos mencionado, en función de las horas de entrenamiento, de la intensidad y del momento de la temporada. ¿Vale? Si nos vamos a la literatura, encontraremos con que la ingesta de hidratos de carbono en deportes de resistencia tendría que rondar alrededor de los 10-12 gramos kilo, pero cuando nos vamos a la práctica, esto es un tuit de un compañero, bueno, de un nutricionista de un equipo que estuvo en el Tour de Francia de este mismo año, y vemos que en los días de alta montaña, los que hay 165 kilómetros y más de 5.000 metros de desnivel, sus corredores estuvieron consumiendo de 19 a 22 gramos kilo de hidratos de carbono. Es decir, prácticamente 10 gramos kilos más que las recomendaciones actuales. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta otra vez, cuáles son las recomendaciones que encontramos en la literatura y, por otro lado, lo que los nutricionistas, en este caso, como nos estamos centrando en la alimentación, en este caso, los nutricionistas de los equipos profesionales, ¿qué es lo que están haciendo? Ya que si lo están haciendo, por algo será. Además, este equipo, el 1X, llegó con los 8 ciclistas a París, es decir, no tuvo ninguna baja, y estuvieron dando bastante guerra. Así que hay que tener en cuenta con qué población estamos trabajando, ¿vale? Y por último, que también lo ha comentado antes el compañero en la ponencia anterior, al fin y al cabo, los ciclistas son personas. Es decir, tenemos pensado lo tenemos muy arraigado de que, oye, deportistas de resistencia, arroz, pan y pasta todo el día. ¿Vale? Pero, a ver, hay mucho más aparte de eso. Es decir, tenemos que buscar una dieta variada y equilibrada, que al final también tendrían que consumir de forma habitual frutas, verduras, legumbres, semillas, frutos secos, carnes, pescados, huevos. Es decir, no debemos, por ser deportistas, aunque sean profesionales de élite, aunque sean los mejores de los mejores, no debemos de olvidar que las recomendaciones nutricionales son totalmente aplicables a ellos. O sea, es decir, cualquier recomendación nutricional que se le da a una persona sedentaria también es aplicable a la persona, al deportista profesional. Y esto lo trata mucho Aitor Biribay, que me gusta mucho cómo lo suele enfocar, de, oye, vamos a tener en cuenta el entrenamiento, que eso sí, pues tendremos unas necesidades muy diferentes a una persona a una persona relativamente sedentaria, pero el resto de las comidas, quitando el perientrenamiento, pueden ser iguales que la de una persona normal y corriente, a excepción del consumo de energía, que estos tienen unos consumos de energía muy elevados, pero sin dejar de lado una dieta variada y equilibrada. ¿Vale? Entonces, pues simplemente muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Ahora terminaremos con las preguntas, supongo. Y pues cualquier duda que tengáis nos podéis comentar tranquilamente. Muchísimas gracias, John, por compartir con nosotros tu presentación. Muy interesante, la verdad, el aporte estadístico y con cifras que realmente demuestran la importancia, la verdad, de la figura del dietista nutricionista en tanto en ciclismo profesional como en amateur. Bueno, pues como os recuerdo a todos los congresistas que podéis escribir todas vuestras preguntas en este chat. Te han hecho una pregunta concretamente a ti, John, que no sé si la visualizas. Te la leo de todas maneras. Nos preguntan que en este tipo de deportistas de ciclismo cuentan con altos niveles de estrés oxidativo. ¿Se añade también un extra complementario de antioxidantes?
Sí, por la poca experiencia que he tenido, que como he comentado no es mucha, sí que me consta que aparte de eso, al final yo lo que he intentado tratar, o lo que yo creo que todos intentamos tratar, es que la alimentación debe ser la base, ¿vale? Luego, aparte de eso, obviamente, todos los deportistas sí que suelen tomar sus suplementos, entre los cuales se suelen añadir también antioxidantes, ¿vale? Pero eso creo que es uno de los problemas de los que nos solemos enfocar o a los que nos solemos, a la que la gente se suele enfocar, ¿vale? Que la gente se suele enfocar principalmente en X suplementos y en la mayoría de los casos solemos dejar de lado una dieta variada, equilibrada. Entonces, que eso creo que tendría que ser la base, pero respondiendo a la pregunta, sí, también se suelen utilizar. De hecho, hay algunos protocolos ya de forma interna para diferentes situaciones en los cuales, pues, oye, pues si vamos a ir a altura se necesita suplementar esto. Si tenemos un periodo elevado de una concentración en la que se realizan un volumen elevado de entrenamiento, pues se van a realizar esta suplementación, etcétera. Ujú. Muy bien. Antonio, tienes una pregunta hacia ti que nos realiza Lucía y nos pregunta que ¿cuál es tu opinión sobre el uso cotidiano de los jóvenes de las bebidas energéticas para mejorar el rendimiento? Bueno, la verdad es que es una barbaridad. Ya no solamente por la cantidad de cafeína, sino de azúcar libre que contiene. Vamos, la cafeína es una molécula segura, ¿eh? Sobre todo en la última. Yo antes de la última etapa de la edad adolescente, antes de los 16 años, no lo suelo recomendar. Y a partir de 16 años, un poco por lo que he hablado antes, individualizo, ¿no? Hay jóvenes que lo toleran muy bien, y hay otros pues que entran en un estado de nerviosismo, no descansan. Hay que siempre, cuando tú suplementas algo en un deportista, hay que ver siempre pros y contras. Pero claro, la cafeína se puede aportar desde anhidra en comprimidos o se puede aportar desde un café o desde un té, pero las bebidas deportivas, como te digo, no solamente contienen cafeína, sino contiene azúcares libres, edulcorantes, en fin, yo es algo en la que generalmente los deportistas no suelen, jóvenes no suelen utilizarlas mucho porque para ciertas cosas sí son conscientes de que les perjudica a la hora de competir. Y yo creo que esta es una de ellas. Suele ser, desde mi experiencia, más frecuente en jóvenes que no son deportistas de élite, son más amateurs. Ujú. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Que se está extendiendo y viralizando, pero bueno, faltaría ya, como tú dices, esa parte educativa, ¿no? Al resto de la población. Me gustaría también preguntarte ya de manera personal, de nuevo para ti, Antonio, ¿cómo tú como profesional, cuándo detectas cuando existe realmente un trastorno alimentario en un deportista? ¿Qué observas? ¿Qué puntos concretos crees que pueden ser importantes para verlo? Generalmente suele ser muy fácil de identificar. Para quienes son difíciles de identificar son para los padres. Pero cuando viene un profesional externo y ver el comportamiento y la relación que tiene con la alimentación el deportista, aparte de las medidas antropométricas, el bajo peso es característico, ¿no? En este tipo de deportistas. Es muy sencillo, incluso una persona que no es especialista puede observar que tiene problemas con la alimentación, cuando tiene unas conductas extrañas respecto a las mismas y un exceso de preocupación sobre el peso. Entonces, Ujú. no es nada complicado. Ahí lo que sí, de primera hora intento derivar siempre a un psicólogo y luego ya para trabajar conjuntamente con el psicólogo, porque ahí tiene mucho más trabajo que nosotros. Ujú. Sí, el abordaje multidisciplinar que también habías enfatizado Sí, antes. sí. Vale. Antonio, nuevamente tienes otra consulta que nos realiza Pilar y te pregunta que cuáles son las implicaciones para esos adolescentes que optan por una dieta rica en proteínas descuidando el consumo óptimo de otros nutrientes. Bueno, las dietas tan altas, ricas en proteína, en adolescentes es bastante raro, es bastante extraño. Las dietas cetogénicas suelen ser más comunes en personas adultas. Sí es verdad que los complementos dietéticos de proteína son muy comunes en adolescentes que empiezan a hacer ejercicio de fuerza en el gimnasio, pero que se tomen un batido de proteína no significa que lleven
una dieta alta en proteína y que descuiden otros nutrientes. Eso sí me gustaría recalcarlo. Pero respecto a las implicaciones, bueno, pues fisiológicas y metabólicas, prácticamente las mismas que en el adulto, solo que encima aparte pues afecta al crecimiento, que es un punto crítico, esta etapa es un punto crítico. Entonces, al crecimiento tisular, al desarrollo de órganos a nivel global. O sea, es que... Pero no es algo tampoco es muy frecuente. O sea, es más frecuente en la población adulta que lleva ya muchos años con preocupación sobre el peso, que le han aconsejado que haga alguna dieta cetogénica, pero en jóvenes es muy poco frecuente. Ujú. Muy bien. John, esta pregunta te la quiero hacer particularmente hacia ti. Me gustaría preguntarte, por ejemplo, en ciclistas amateur, ¿qué diferencias sustanciales a nivel nutricional, por ejemplo, podría existir entre un ciclista amateur de montaña, por ejemplo, con otro ciclista que realice más trayectos en carretera? ¿Tendría alguna diferencia notable que quisieras enfatizar? No, porque básicamente al final los esfuerzos, ¿vale? Bueno, sí que es cierto que en la montaña puede ser esfuerzos más explosivos, sobre todo en las subidas, pero al fin y al cabo yo comentaría que son esfuerzos bastante similares en ese aspecto. La principal diferencia o una de las principales, es que, por ejemplo, en las carreras de montaña es bastante complicado hacer los habituallamientos, ¿vale? En la carretera es mucho más fácil que coger un gel, comértelo o parar en cualquier sitio. En lo que viene a ser en la montaña, sobre todo cuando estamos haciendo alguna carrera, es más complicado, ya que hay algunas zonas que son más peligrosas. Entonces ahí soltar la mano, soltar el manillar puede llegar a ser peligroso. Pero en cuanto a ingesta energética, hombre, también variará en función de las horas, bueno, del tipo de carrera que sea. Si es una carrera, por ejemplo, de carretera que tiene 4 horas y, yo qué sé, 3.000 de desnivel positivo, pues no va a ser lo mismo que una carrera de monte de 30 kilómetros y 1.000 de desnivel positivo, ¿vale? Entonces, en función de cuál sea la carrera, pues sí que habría que tenerlo en cuenta. Y no es lo mismo al final una carrera de 3 semanas, como es el Tour de Francia, a una carrera de un solo día. Es decir, en la carrera de un día, pues, oye, lo preparamos, se prepara una carga de hidratos el día previo, 2 días previos, y durante, pues, oye, pues se realiza una ingesta relativamente normal. Normal me refiero a 60, 75 gramos hora. En la mayoría de los amateurs con lo que yo he trabajado suele ser más que suficiente. En los profesionales ya sí que las ingestas intraentrenamiento, pues como he comentado, ya pasan a 90, 100, 120, incluso algunos ya llegan a 140. Entonces, ahí esa sí que es una diferencia en el intraentrenamiento, por ejemplo, sustancial. Prácticamente consumen el doble, pero también Ahí, gastan el doble. Entonces, va un poco también en función de lo que gasta el deportista en ese aspecto. a mí me resulta impresionante que toleren 140 gramos de carbohidratos la hora, ¿eh? O sea, la Son tolerancia muy pocos. digestiva, claro, es que... Pero claro, a lo mejor luego es lo que le hace también aguantar esos vatios que has estado hablando antes, ¿no? Rozando Claro, es que eso es. los más Pero glucolíticos. bueno, exacto. Es que al final las cosas, digamos, las carreras nadie las gana a 5 vatios kilo, ¿no? Ahí a esa intensidad ahora están yendo en el pelotón. Que 5 vatios kilo, cualquiera que haga una prueba de esfuerzo dice, Es una coño, barbaridad. 5 vatios kilo es una burrada. Mm. Entonces, a esa intensidad van en el pelotón y luego ya las garras, bueno, hace poco Alejandro Valverde comentó en alguna entrevista que a 5 vatios kilo van en el pelotón y luego el último puerto cada uno lo sube como puede. Entonces, pues el que está más fuerte sí que puede llegar a 6,5 o 7 vatios kilo, que son esfuerzos extremadamente glucolíticos. Al final, para mover esa capacidad, esa energía, bueno, esa potencia, tienes que generar mucha energía. Y por Claro. mucho que queramos, de las grasas no la vas a obtener. Es un proceso Mm. mucho más lento, la obtención de energía a través de las grasas. Entonces,
son esfuerzos muy glucolíticos y tampoco se sabe muy bien porque tampoco hay muchos estudios al respecto, ¿no? Pero parece que, o los que están en el campo directamente sí que van comentando eso. Oye, cuanto más, parece que mejor, siempre que se pueda tolerar, obviamente. Desde luego, cifras impresionantes. Lo que sí que también me ha gustado mucho también de este webinar que hemos llevado a cabo es, bueno, la figura imprescindible del dietista nutricionista en el ámbito deportivo. Desde luego, como bien ha explicado John, pues puede marcar la diferencia, por ejemplo, de un triunfo, como ha dicho, de esos segundos de diferencia. Entonces, ya no solo en el deporte, también creo que es algo que debería un poco extenderse, ¿verdad?, a la rama sanitaria general, ¿no?, a la población de a pie. Y ya que también estamos tratando, bueno, creo que los grupos poblacionales, tanto de deportistas como de adolescentes, creo que son pues, de difícil concienciación en muchas ocasiones. Y me gustaría haceros una pregunta conjunta a los dos. Por un lado, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué recomendación haréis a todos los sanitarios que tratamos bien con deportistas o bien con adolescentes cuando nos preguntan, por ejemplo, sobre dietas, mitos en redes sociales? Como sabéis, es algo que también se está muy extendido por Internet. ¿Cómo podemos nosotros sanitarios prevenir algún tipo de conceptos anómalos que se puedan divulgar por redes sociales? ¿Qué nos diríais? En primer lugar, Antonio, si nos respondes Vale. tú. Sí, vamos, yo pienso que eso es muy importante individualizar. No podemos extender una alimentación general para todos por igual y si a alguien le va bien no significa que le vaya a todo el mundo bien. Entonces, es muy importante, pues lo que he dicho antes, la colaboración multidisciplinar, incluirnos también, como bien has dicho tú, Rubén, incluirnos dentro del sistema sanitario, que seamos una figura más, debido, bueno, al final al gasto sanitario, ¿no?, que conlleva, pues, por ejemplo, la obesidad. El 50% de la población en España tiene sobrepeso, obesidad, con todas las implicaciones de salud pública que eso conlleva. Entonces, yo creo que con el tiempo adquiriremos un rol más importante eh, y, y poco más. No sé si John querrá decir algo. Bueno, lo único que aumentar que si mal no recuerdo, ya en Galicia, por ejemplo, creo que ya estaban introduciendo la figura del dietista nutricionista en la salud pública, creo recordar, no sé si Antonio sabes, No, no o lo sé. Pero puede ser. Ya hay algunos proyectos cre- y el Codinance creo, sí. recor- creo recordar que creo que era Galicia, ahora lo estoy diciendo de memoria, y si mal no recuerdo, en Valencia también. Entonces, lo que ha comentado, ¿no? Ya empieza a, a verse, o bueno, ya conocemos la importancia que tiene la figura de dietista nutricionista, entonces ya se va un poco extrapolando también o se va adaptando. Esperemos que en los próximos años se vaya también adoptando al sistema público de salud. Muy bien, esperemos que sí, porque desde luego pues está más que demostrado que sois imprescindibles para individualizar esa asistencia sanitaria necesidad. Por último, nos hacen una pregunta, nos lo hace Idoya, que me gustaría saludarte porque fue ponente en el día de ayer, y nos pregunta si a nivel hepático no existe repercusión entre las proteínas y las kilocalorías. Lo que pasa es que no sé a quién está dirigida esta pregunta. No sé si Idoya es alguien en concreto o si nos podéis hacer algún aporte, cualquiera de los dos. Yo que tenga constancia, no, no hay efectos negativos en ese Sí. aspecto. De hecho, sí que he visto algún estudio que realizaron, si mal no recuerdo, consumos de hasta 4 gramos kilo de Mm. proteína a lo largo de, creo que era un año. ¿Te suena, Antonio? Sí, sí, sí. Además, las dosis que tú estás hablando son completamente seguras, o sea, 2 hasta 3. Y creo que sí, que a partir de 3,5 es cuando empezaba a haber algún problema, pero no en todo el mundo tampoco, ¿eh? O sea, no. Hay muchos papers al respecto y el consumo de proteína es bastante seguro dentro de unas dosis adecuadas, claro. Ujú. Exacto. Yo, si mal no recuerdo, tengo un artículo en mente de aproximadamente esos creo que eran 4 gramos por kilo y creo que, si mal no recuerdo, lo extendían durante un año.
y les hacían las analíticas para ver si había algún efecto a nivel renal o a nivel hepático y concluyeron que eran completamente seguras. Mm. No encontraban ningún efecto negativo en ese aspecto. Y en cuanto a las calorías, que también ha mencionado, al final, si tú consumes 7.000 calorías y como no repongas 7.000 calorías, al día siguiente no sales, no, igual puedes salir en la siguiente etapa, pero no la vas a terminar a tu mejor nivel ni queriendo. Entonces, mientras haya ese balance entre ingesta y consumo, yo diría que no habría ningún problema. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio, John, por vuestra participación, por compartir este tiempo con nosotros. Yo particularmente pues, he disfrutado mucho tanto de vuestras ponencias como de vuestra conexión a la hora también de responder unánimemente este tipo de preguntas. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. También Gracias. muchísimas gracias a todos los congresistas que habéis estado también con nosotros. Recordaros que a las 11 tendrá lugar el último webinar de este congreso en el que se realizará el abordaje nutricional de la diabetes. Damos por finalizado este webinar y de nuevo muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.